Bueno, continuando entonces con este repaso acerca de los algunos controladores widgets que se utilizan en el PyQt. Ahora lo que vamos a ver va a ser uno de los controladores que es el table widget, del cual está basado en ítems, no directamente sobre un modelo, ya que esto va a requerir entonces de una especie o del uso de un modelo de datos muy similar al que se utiliza muchas veces en base de datos. Entonces, para controlarlo de alguna manera un poco más sencilla, que esté basada solamente en un ítem o en un artículo como en sí, sería utilizar entonces este table widget para seguirlo utilizando entonces como todos los otros widgets que se han estado observando. Entonces en este caso aquí se va a pasar este table widget para acá, nada más es cuestión de ajustar y generar un botón con el cual vamos a colocar o hacer entonces a rellenar esta tabla. El uso de estas tablas es bastante sencillo. Entonces vamos a darle guardar aquí y aquí simple y sencillamente entonces vamos a definir una función que se va a llamar generar tabla. Para este lado lo que vamos a hacer es generar o utilizar el list widget de la manera muy similar que en el video anterior se había generando los datos para la graficación. Pero en este caso entonces vamos a generar datos para digamos el eje X y para los valores en el eje Y, que va a ser el movimiento entonces de este controlador slider, ¿no? Podríamos hacer algún otro movimiento, por ejemplo, utilizar este controlador slider y colocarlo entonces en alguna otra lista, o colocar ahí parejas de datos, o directamente mandarlos a llamar desde aquí, ¿no? Pero bueno, así de manera un poco más sencilla sería cuestión entonces de generar dos listas, que vamos a tener una lista para X y una lista para el eje Y, si lo podemos ver así, o de un valor independiente y uno dependiente del otro, ¿no? Entonces, simple y sencillamente para manejar las tablas de manera así muy sencilla, se tiene que colocar cuál es la cantidad de filas y cuál es la cantidad de columnas de las cuales se van a estar trabajando. Entonces aquí vamos a tener la cantidad de columnas, pero en este caso vamos a poner un +1, y ahora en un momento explico por qué razones de que se va a colocar ese +1. Y en el caso del conteo de columnas, bueno, nada más vamos a poner 2, que va a ser para colocar entonces este valor independiente y el valor dependiente, ¿no? Finalmente, entonces, para ir colocando los valores o estos datos dentro de las columnas, o más bien dentro de cada una de las celdas que se va a tener en esta tabla, se va a utilizar lo siguiente: el self.tablewidget.setItem, y ahí se va a colocar entonces la posición en la cual se va a ir añadiendo cada uno de estos ítems. Estos ítems se tienen que generar o se tiene que utilizar este constructor que se llama QTableWidgetItem para generar entonces un ítem o un objeto, digamos, que es fácilmente entonces controlable o manipulado por esta tabla de datos. Entonces tenemos que utilizar este constructor y enviarle como parámetro la cadena de texto, la cual nosotros queremos colocar directamente en la tabla. Aquí lo que estamos poniendo es de que se va a colocar en la fila 0, columna 0, y después en la fila 0, columna 1. Entonces vamos a colocar un X y un Y como encabezados de la tabla. Y finalmente, para el llenado de datos vamos a recorrer entonces de la misma manera que hicimos aquí, pero ahora vamos a recorrerlo hasta el conteo total de datos que tenemos +1. ¿Por qué razón? Porque esto ya está ocupando entonces la primera posición de nuestra tabla, ¿no? Y aquí simple y sencillamente vamos a colocar otra vez setItem. Aquí va a ser X más 1. ¿Por qué razón? X por cada uno de los ciclos que se vayan generando. Entonces va a ir contabilizando desde 0 hasta el conteo total de esto, +1. Que bueno, hay que recordar entonces que Python siempre se queda un valor anterior. Entonces se va a contabilizar hasta un valor anterior, o sea, desde X hasta el valor máximo del LCount. Y simple y sencillamente entonces se va a recorrer todo esto desde X más 1
se va a colocar entonces en la primera columna, en la segunda columna, y se convierte entonces con este constructor a un ítem de una table widget. Pero esto, como mencionaba anteriormente, solamente va a soportar como valor de parámetro una cadena de texto. Entonces colocamos esto para convertir entonces o generar el objeto de tipo cadena de texto, el valor entero o los valores enteros que estamos manejando en estas listas. Y así, simple y sencillamente, al momento de realizar una ejecución del programa, generamos ahí un poco de datos, graficamos, por ejemplo, para observar la gráfica, y al momento entonces de generar la tabla, se genera un pequeño problema. Muy bien, entonces vamos a analizar cuál sería este problema. Dice que el índice está fuera de rango. Lo más probable es de que se trate que esto no puede llegar hasta el conteo más 1, porque estamos entonces fuera del intervalo con el que se está trabajando. Sin embargo, esto sí se va a tener que mantener con x más 1. Entonces ahí ya no debe haber ningún problema. Esto no se puede mover porque nos estamos trabajando sobre esto, pero el punto en donde vamos a ir sobre cada una de las filas, dado que ya le pusimos una especie como de encabezado a la primera fila, sí tenemos que recorrerlo desde x más 1. Entonces, venimos para acá, se borra, se ejecuta, se crea una serie de datos, podemos graficarlos para verlos. Y al momento entonces de pasar a una tabla, aquí tenemos nuestro encabezado. Esto es lo que mencionaba, que en el primer valor o en la primera fila vamos a tener x y y finalmente todo hacia abajo se va a tratar entonces de los valores colocados en x y los valores en y, que van a representar entonces estos datos que estamos graficando aquí. Ya simple y sencillamente entonces se está generando la tabla de datos con esto. Solamente aquí hay que tener entonces en cuenta que se tiene que utilizar este constructor para generar el dato que pueda ser manejado perfectamente entonces por esto. Se puede realizar la copia y a lo mejor pasar a un documento de Excel o cualquier otro dato, o inclusive generar más datos y se van a crear sin ningún problema. Ok, bueno, entonces ese es el uso de las tablas, un poco bastante sencillo con el PyQt para rellenar una tabla o una posible tabla. Y entonces, bueno, hasta aquí este videito bastante rápido. Ya se lleva entonces una buena cantidad de widgets con los cuales puede trabajar el PyQt sin ningún problema. Muy bien, entonces hasta aquí esta parte. Nos veremos luego. Adiós. Chao.